Pescador, Concepción del Oro, El Salvador, General Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Guanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Luis Moya, General Francisco R. Murguía, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyagua de Estrada, Nochislán de Mejía, Ojo Caliente, General Pánfilo Natera, Pinos, Río Grande, Zainalto, Susticacán, Tepechitlán y Tepetongo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Diputado presidente, con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, toda vez que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, señor diputado. En sesiones del Pleno celebradas en fechas 6 y 8 de noviembre de 2018 se dio lectura a iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 que con fundamento en el artículo 60, fracción tercera, inciso B de la Ley Orgánica del Municipio, presentaron ante este Poder Legislativo los ayuntamientos de Momax, Miguel Auza, Melchor Ocampo, Juan Aldama, Tepetongo, Zainalto, El Salvador, General Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Guanusco, Jerez, Río Grande, Moyagua de Estrada, Nochistlán de Mejía, General Pánfilo Natera, Concepción del Oro, Cañitas de Felipe Pescador y Pinos. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal estimó pertinente sujetar el contenido de los citados dictámenes a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para conocer la iniciativa de ley de ingresos que nos ocupa y emitir el presente dictamen de conformidad con lo estipulado en los artículos 130, 131, fracción 132, fracción primera y 149, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 83, fracción quinta del Reglamento General. Segundo, la potestad tributaria. Los legisladores que integramos esta comisión consideramos que la potestad tributaria es una actividad propia del Estado mediante la cual obtiene los recursos necesarios para el cumplimiento de su finalidad primordial, el bien común. En relación con el Estado, el maestro García Maínez expresaba en su libro Introducción al Estudio del Derecho lo siguiente: el Estado suele definirse como la organización política de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Conforme a lo anterior, para ejercer ese poder de dominación, el Estado necesita recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y además para sostener la estructura administrativa creada para ello. Las contribuciones constituyen entonces la aportación de los ciudadanos para el sostenimiento del Estado. En nuestra Carta Magna, esta obligación está prevista en el artículo 31, fracción cuarta. En términos de tal disposición constitucional, corresponde al Estado determinar, a través de los ordenamientos legales, la forma en que los ciudadanos habrán de contribuir a cubrir el gasto público. A esta facultad se le denomina potestad tributaria y de acuerdo con Humberto Delgadillo la podemos entender de la siguiente forma: un poder que será ejercido discrecionalmente por el órgano legislativo. Este poder se concretiza y concluye con la emisión de la ley, en la cual los sujetos destinatarios del precepto legal quedan supeditados para su debido cumplimiento. Resulta pertinente señalar que no se trata de un poder discrecional, como lo señala el autor, pues el órgano legislativo debe respetar los derechos fundamentales que en materia tributaria establece la Constitución Federal, a saber, proporcionalidad y equidad, destino al gasto público, legalidad, seguridad jurídica. Con base en tal precisión, debemos destacar que de la propia definición se desprende que la potestad tributaria es una función propia de los órganos legislativos. De acuerdo con ello, nuestra Constitución Federal otorga la potestad tributaria a los poderes legislativos, federal y estatales, y de manera acotada a los municipios. De acuerdo con ello, nuestra Constitución Federal en sus artículos 31, fracción cuarta, 73, 115 y 124, otorga la potestad tributaria a los poderes legislativos federales y estatales y de manera acotada a los municipios, toda vez que corresponde a las legislaturas estatales emitir las leyes donde se establecen las contribuciones a favor de ese nivel de gobierno. Respecto de la facultad tributaria a los municipios, la Constitución del Estado reitera el ejercicio de la potestad tributaria compartida, estableciendo de manera armonizada con el artículo 115 constitucional las siguientes previsiones. Artículo 65.
Son facultades y obligaciones de la legislatura, fracción 13, aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos, así como determinar las bases, montos y plazos sobre los cuales recibirán las participaciones en los rendimientos de los impuestos federales y estatales de conformidad con los que señale la ley reglamentaria. Será aplicable en lo conducente a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción que antecede. Artículo 119. El ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno del municipio. Está investido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio. Tiene las facultades y obligaciones siguientes. Fracción tercera. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor. Y en todo caso, inciso A, percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezca la legislatura sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan con base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios, previo acuerdo de sus cabildos, podrán celebrar convenios con el gobierno del estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Inciso B. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la legislatura. Inciso C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por ningún medio se podrá establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, del gobierno del estado y de los municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos distintos a su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Presentadas antes del día 1 de noviembre de cada año, la legislatura aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en los mismos deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales sujetándose a lo dispuesto en el artículo 160 de esta Constitución y demás disposiciones aplicables. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de ley de ingresos cuando medie el ayuntamiento solicitud suficientemente justificada a juicio de la legislatura, debiendo comparecer en todo caso el presidente municipal a informar de las razones que lo motiven. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por quien estos autoricen conforme a la ley. Tercero, la hacienda municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la hacienda municipal ha resuelto que el artículo 115 constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía. Tales postulados son los siguientes: el principio de libre administración hacendaria consistente en la autosuficiencia económica de los municipios. 2. El principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda municipal, que consiste en que todos los recursos deben ejercerse de forma directa por los ayuntamientos. 3. El principio de integridad de los recursos municipales, el cual implica que los municipios deben recibir los recursos de forma puntual, efectiva y completa. 4. El derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria. 5. El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, a través del cual se les aseguran sus fuentes de ingresos para el cumplimiento de sus obligaciones. 6. La facultad para proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo. Y 7. La potestad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Los dos últimos postulados tienen relación con la facultad y obligación de los ayuntamientos de presentar la iniciativa de ley de ingresos y, a su vez, de que los congresos locales las analicen, discutan y aprueben, como lo ha determinado la propia Corte, sobre una base objetiva y razonable. En ese entorno, las haciendas municipales quedan, metafóricamente hablando, blindadas a través de una serie de garantías de contenido económico, financiero y tributario, siendo el instrumento idóneo precisamente la ley de ingresos. En ese contexto, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado y 60, fracción tercera, inciso B, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento promovente radicó ante esta Asamblea Popular
la iniciativa de ley de ingresos del municipio a efecto de que en ejercicio de las potestades que nos otorga el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción primera y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 119, fracción tercera, inciso C, tercer y cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado, procediéramos al análisis y dictaminación como en el caso acontece. Cuarto, armonización contable y disciplina financiera. El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como objeto el combate a la corrupción y la aplicación de políticas en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Entre los más importantes podemos citar la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mismos que tienen como objetivo fundamental propiciar un manejo transparente, pulcro y eficaz de los recursos públicos de las naciones. De la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país en 1997, los estados parte expresaron lo siguiente: convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los estados parte determinaron que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Es necesaria una debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción. Para tal efecto, en su artículo primero, la citada convención establece como una obligación de los estados promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En el diverso quinto, también señala que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas para la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. En concordancia con el citado precepto, el artículo 9 estipula que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas, la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos y un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente. Los referidos instrumentos internacionales sirvieron como base para la aprobación de diversas reformas constitucionales. Entre las más importantes tenemos las siguientes. 1. Las modificaciones al artículo 6 en materia de transparencia y acceso a la información pública del 7 de febrero de 2014, por el cual se otorga autonomía plena a los institutos de transparencia, y la reforma en materia de armonización contable del 7 de mayo de 2008, la cual representa quizá la primera reforma que impactó favorablemente en el combate a la corrupción y es un parteaguas en la administración y gestión de los recursos públicos. Mediante ella se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia con la finalidad de establecer las bases para la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental el 31 de diciembre de 2008. En ella se establecen las bases que deben ser observadas por los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno y en relación con las leyes de ingresos se precisa en su artículo 61 lo siguiente. Además de la información prevista en las respectivas leyes, en materia financiera, fiscal y presupuestaria, la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes apartados específicos con la información siguiente. Primero, leyes de ingresos, inciso A. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime, serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
y inciso B, las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre estos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin prejuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos. Un aspecto trascendental es la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, instancia que ha emitido una serie de acuerdos a través de los cuales se obliga a los entes públicos a emitir sus presupuestos, leyes de ingresos y sus respectivas cuentas públicas bajo parámetros homogéneos que permitan la expresión fiable de las transacciones y conforme a los principios consagrados en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Ulteriormente a la aprobación de la reforma constitucional en materia de contabilidad gubernamental, se aprobó otra que también ha permitido un manejo más transparente y eficaz de los caudales públicos. Bajo este supuesto, en mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. En esta ocasión, por primera vez, se elevó a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas, el cual quedó plasmado en el artículo 25 de la Carta Fundamental de la Nación en los términos siguientes: el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Para dar viabilidad a la mencionada reforma, el 27 de abril de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, en cuyo artículo primero se consigna lo siguiente. Artículo primero. La presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los entes públicos de las entidades federativas y los municipios cumplirán respectivamente lo dispuesto en los capítulos primero y segundo del título segundo de esta ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable. De la misma forma, en el artículo 18 del citado ordenamiento se estipula lo siguiente. Artículo 18. Las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la entidad federativa correspondiente. Los municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, fracción primera, proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y en su caso se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. Segunda, descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. Tercera, los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los últimos 3 años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin. Y cuarto, un estudio actuarial
de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones primera y tercera respectivamente comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población menor a 200.000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. En armonía con la mencionada ley, en diciembre de 2016, esta representación soberana aprobó la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, la cual tiene como objeto lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas a través de procesos y acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos. Dicho ordenamiento legal en su artículo 24 señala: las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. 1. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las normas que evita la CONAC y en la legislación estatal aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. 2. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. 3. Incluir cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 4. Deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, así como de las transferencias del Estado. 5. Proyecciones de finanzas públicas considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica, con base en los formatos que emita el CONAC y abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, en el caso de municipios con menos de 200.000 habitantes solo para un año. 6. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 7. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los últimos 3 años y el ejercicio fiscal en cuestión de acuerdo con los formatos que emite el CONAC en el caso de municipios con menos de 200.000 habitantes solo para un año. Y 8. Integrar un estudio actuarial de las pensiones y sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio debe incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y estados a que se refieren las fracciones quinta y séptima del presente artículo, respectivamente, comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población menor a 200.000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto en ese artículo. Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Municipio del Estado establece en su artículo 199 lo siguiente: las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deberán cumplir con la siguiente información. Creo que ya me lo repitieron. ¿Sí, verdad? Quinto, contenido de la iniciativa. En relación con la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo, consideramos pertinente señalar que existe un avance importante en el grado de cumplimiento de los ordenamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable. Conforme a ello y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus municipios, además de las leyes generales en la materia en el cuerpo de la iniciativa, en estudio se encuentran los formatos 7A y 7C emitidos por el CONAC con la finalidad precisamente de armonizar y unificar la información financiera en los entes públicos. De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados y sus subapartados contenidos en el segundo de los ordenamientos citados emitido por el CONAC.
En ese tenor, el dictamen que en esta ocasión se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acorde con las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. De igual manera, como se dijo, esta comisión considera el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, limita la capacidad económica tanto del país como del Estado. Además, atiende a diversos principios rectores de política económica, precisado líneas arriba. Tomando en cuenta lo anterior, esta comisión consideró pertinente atender la propuesta del municipio en el sentido de conservar en términos generales sus cuotas y tarifas sin incrementos, únicamente la actualización de la UMA que en su momento determine el INEGI en los términos siguientes. En la iniciativa que hoy se dictamina se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por lo cual la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras no causará el pago de derechos. En materia de impuesto predial se consideró pertinente mantener las cuotas vigentes ante la evidente falta de capacidad tributaria de la mayoría de los contribuyentes de este impuesto y considerando además las variaciones que derivan de su cálculo en unidades de medida y actualización. No se omite señalar que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total aplicable a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero y en algunos casos hasta el mes de marzo, atendiendo a la iniciativa de los ayuntamientos. De igual forma, se continuará otorgando la bonificación de un 10% durante todo el año a contribuyentes que sean madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o jubilados y pensionados, el cual será acumulable siempre que no exceda preferentemente del 25 al 30% en algunos casos. Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. En ese tenor, esta comisión de dictamen reitera que el propósito fundamental del análisis de la iniciativa de ley de ingresos del municipio en cuestión radicó en la necesidad de fortalecer en el marco institucional un moderado crecimiento financiero del mismo a efecto de que éste mantenga su capacidad de atención a las demandas sociales, por lo cual fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen en esta materia de tal forma que permite el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. En el capítulo de impuestos, específicamente la sección del impuesto predial, quedaron insertados los elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no solo consiste en que esté establecido por la ley, que sea proporcional y equitativo y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo estén consignados de manera expresa en la ley. Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, que a la letra dice, artículo 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago y de las contribuciones. Congruente con lo anterior, en la presente ley de ingresos han quedado específicamente señalados el objetivo del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones. En el título de los derechos y tomando en consideración la adición del artículo 240 quinquies al Código Familiar del Estado de Zacatecas, en el que se crea la figura del divorcio administrativo con sus requisitos y procedimientos, se establece en la presente ley dentro de la sección de registro civil el cobro de los derechos por solicitud de divorcio, levantamiento de acta de divorcio, celebración de diligencia de ratificación en la oficialidad del registro civil, oficio de remisión de trámite y publicación de extractos de resolución, sin omitir que en consideración
A las personas que comprueben ser de escasos recursos económicos o no cuenten con un empleo, se les otorgarán descuentos de hasta el 50% en el pago de los derechos citados. Dentro del mismo título de los derechos y de igual manera, atendiendo a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución para el Estado y municipios de Zacatecas, aunado a todas las facultades que se otorgan al municipio y que éste ya ejerce en materia de licencias de construcción, se le faculta en su fracción séptima a llevar el registro único clasificado y actualizado de los directores responsables de obra o corresponsales de obra, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica a efecto de normar, regular y controlar todos los aspectos relacionados con el análisis y diseño de proyectos, construcciones en predios o en las mismas, protegiendo con requisitos técnicos el patrimonio de los propietarios de inmuebles. Por lo tanto, en el presente ordenamiento y concretamente en la sección de licencias de construcción, se establece el cobro de derechos por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o con responsables de obra a razón de 4.3424 veces la unidad de medida y actualización. Por otro lado, y derivado de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se declara la invalidez con efectos vinculatorios hacia el futuro del artículo en el que se establece el cobro del derecho de alumbrado público en 54 leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2018, esta Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la 63ª Legislatura del Estado, previo a la emisión de los dictámenes de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, acordó convocar en fechas 10, 14 y 21 de diciembre del presente año a los presidentes y tesoreros municipales de los ayuntamientos del Estado, con la finalidad de analizar el contenido y los efectos jurídicos del resolutivo que invalida la citada disposición en todas las leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 y de igual manera dar a conocer las consecuencias en los ingresos de las haciendas municipales. Como resultado de dichas resoluciones de trabajo con la asistencia de presidentes y tesoreros municipales, se acordó proponer a todos los ayuntamientos incluir en su proyecto de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 un dispositivo legal para el cobro del derecho de alumbrado público que atienda el contenido de la citada resolución. La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en todo momento